Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús, esperando que tengan un día hermoso y que en este día estén bajo la dirección total del glorioso Espíritu Santo. Bienvenido al programa Comenzando tu Día con Dios. Hemos estado hablando durante estos días bajo el tema, una pequeña serie, amando a Dios más que a tu propia vida. La importancia de entender esto nos llevará a vivir una vida desconectada de la manipulación de los sentidos y de las opiniones de los demás. ¿Qué quiero decir? Cuando amas a Dios más que a tu propia vida, tú no estás pendiente a lo que la gente dice bien o mal de ti, sino a lo que Dios dice acerca de ti. Cuando te niegas de vivir para ti, para vivir para Dios, es donde encontrará la vida verdadera. Jesús dijo: el que no dejare padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija por mí, no es digno de mí. Dando a entender que el amor hacia Dios, el amar a Dios, el vivir para Dios, debe de estar por encima de mamá, de papá, de hijo, de abuelo, de tío y de lo que sea. Eso nos da a entender que Dios debe de ser prioridad en nuestras vidas. Cuando Dios es prioridad en nuestras vidas, es primero en nuestras vidas. Agradar a Dios es primero que agradar a los hombres. Es ahí donde realmente viviremos una vida llena de la gracia y de la bondad de Dios. Debemos de entender eso muy claro. Solo cuando perdemos nuestra propia vida por ganar la vida de Dios es donde la vida realmente tiene sentido para nosotros. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en él. Pues si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo y su deseo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Es importante entender que tu amor debe de ser Dios, que tu prioridad debe de ser Dios. Y hoy quiero traerle un pequeño trasfondo de la historia de Daniel. Daniel, que fue llevado cautivo al reino de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Este hombre de Dios creció bajo la gracia, la bondad y una comunión con Dios de una forma extraordinaria. Daniel enfrentó muchos peligros en Babilonia, mucha amenaza de muerte, pero sobre todo amenaza contra su relación con Dios y contra su fe. Sin embargo, Daniel puso el amor de Dios, su compromiso con Dios, su fe con Dios, por encima de su propia vida. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 6, nos habla la historia de cómo conspiraron algunos gobernadores y sátrapas contra Daniel, porque le tenían envidia a causa de su excelencia, su crecimiento. Pues la Biblia declara que Daniel tenía un espíritu superior. Y al tener un espíritu superior, que era el espíritu de Dios en su vida, era la presencia de Dios, era esa fe, esa comunión, que lo hacía superior a lo que no tenía la presencia de Dios. Pues a causa de esto Daniel prosperaba. Y todo lo que hacía, Dios lo prosperaba y era excelente, porque la gracia de Dios estaba con él. Pero aquellos que no tenían la gracia se levantaron en contra de Daniel para tratar de acortar su vida y destruirlo. Hicieron que el rey hiciera un edicto, una ley, donde impidiera que nadie pudiera entrar en contacto con otro Dios o con un Dios que no sea con el Dios pagano de ellos, lo cual Daniel no lo iba a hacer. O que impidiera que oraran a cualquier otro Dios. Y el que no lo hiciera iba a ser echado en el foso de los leones. La palabra de Dios dice que cuando fue firmado este edicto, dice la palabra de Dios, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de Dios, como lo solía hacer siempre. Daniel jamás permitió que las amenazas en contra de su vida le impidieran cortar su relación con Dios. Amaba a Dios por encima de su propia vida. Amaba a Dios más que a su propia vida. Mire lo que dice: y se arrodillaba 3 veces al día, como lo solía hacer siempre. Daniel no permitió que la tormenta externa le quitara su comunión con Dios en su interior. Sabiendo Daniel
que si oraba a Dios iba a ser echado en el foso de los leones. Pero Daniel pone su comunión con Dios por encima de su propia vida. ¿Por qué? Porque amaba más a Dios que a su propia vida. Qué impresionante. Daniel sabe que iba a ser echado en el foso de los leones, que iba a ser descuartizado por estas bestias. Sin embargo, no le importó, porque su relación con Dios era tan importante para él que él prefería morir adorando, orando y buscando a Dios que vivir sin Dios. Y es lo que muchos de nosotros tenemos que definir. ¿A quién amamos Dios? ¿A quién, amamos más? Sea nuestro empleo o a Dios, sea nuestras esposas o a Dios, sea nuestros hijos o a Dios, sea nuestra propia vida o a Dios. La gente hoy en día se ama tanto que ha dejado de amar a Dios muchas personas. Amar a Dios es darle prioridad a Él en tu vida, que Él sea el primero, que Él sea el todo, en todo y para todo. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, entonces tiene amor para amar al prójimo. Pero si no ama a Dios, no puede amar al prójimo. ¿Cuántas personas hoy en día han dejado de servirle a Dios porque se aman más a ellos mismos que al mismo Dios? ¿Cuántas personas hoy no están sirviéndole a Dios con todo lo que deben de servirle, porque le están dando más prioridad a su bienestar que a la voluntad de Dios en su vida? La gente hoy día quiere vivir para deleitarse, aunque aún así desagrade a Dios. Debemos de buscar cómo agradar a Dios. Y agradar a Dios es rendirse en su voluntad y vivir para Él. A Daniel se le amenaza con matarlo, con echarlo en el foso de los leones, si él ora. Y él no hace caso de ninguna ley, de ningún edicto, de ningún comentario, de ninguna opinión que esté en contra de su relación con Dios, de su comunión con Dios, de su tiempo de oración con Dios. Ahí es donde tú comienzas a descubrir secretos de hombres y mujeres de Dios. Daniel era un hombre de grandes visiones. Dios hablaba con él. Era un vidente de Dios. Interpretaba sueños, sabía sueños. Él conocía, podía ver el futuro dado por Dios. Tuvo un encuentro con Gabriel, con ángeles. Daniel era un gran hombre de Dios. Sin embargo, ¿dónde reside su secreto? Parte de su secreto era su compromiso con una relación continua con Dios, su compromiso con la oración, su compromiso con su amor hacia Dios. Entonces, a veces nosotros queremos ser un Daniel, queremos tener visiones, queremos interpretar sueños, queremos ser usados por Dios, pero ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar una hora de sueño para hablar con Dios. Entonces, debemos de tomar ejemplo de Daniel y amar a Dios por encima de nosotros mismos. Amar a Dios más que a tu propia vida es lo que realmente produce vida en tu corazón. Espero que esta palabra sea de bendición para ti y continuaremos mañana compartiendo más esta pequeña serie, amando a Dios más que a tu propia vida. Solo alguien que ame a Dios más que a su propia vida es digno de ser su discípulo. Jesús lo dijo: si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y sígame. El que no deja padre, madre, hijo por mí, no es digno de mí. ¿Cuáles son los dignos de ser discípulos, de ser amigos? Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por Él. Ama a Dios. Mira, hay personas que aman tanto su trabajo que dejan de congregarse por su empleo. Si le ofrecen ganarse $10 más por quedarse 3 horas el domingo o el día de culto, lo hacen porque carecen de un amor hacia Dios. Hay personas que hoy perdieron la presencia de Dios porque amaron más a una mujer que a Dios, o amaron más a un hombre que a Dios, o amaron más su negocio, su empresa, su sueño, su carrera más que a Dios. Y no debe de ser así. Nada en tu vida debe de tomar el lugar que le corresponde a Dios. Dios probó a Isaac
y le dijo, al que amas, al único al que amas, entrégamelo. Porque Dios miró que Isaac pareciera que estaba tomando el lugar en el corazón de Abraham que le correspondía a Dios. Y Dios nos prueba, y lo probó. Pero Abraham demostró que amaba a Dios aún por encima de Isaac. Eso es lo próximo que vamos a hablar. El amor de Abraham hacia Dios es más grande que el amor que le tenía a Isaac. Dios anda buscando gente, no solo que le adoren, sino que le amen y que le agraden y que lo busquen con todo su corazón. Ama a Dios por encima de ti mismo. Dios te bendiga y espero que tenga un día feliz y que la gracia de Dios esté contigo. Bendición.